en la penumbra de los antiguos estudios de Churubusco, donde el aroma a tabaco y maquillaje se mezclaban con el eco de las voces que forjaron la leyenda del cine mexicano, se resguardan secretos que el celuloide nunca se atrevió a proyectar. Esta no es solo la crónica de dos figuras fundamentales de nuestra cinematografía, sino el relato de un cordón umbilical desgarrado por una tragedia invisible a las luces de las galas. Por un lado, Socorro Avelar, la mujer de rostro curtido y mirada profunda que conquistó la pantalla como actriz y rompió barreras como una de las primeras directoras en un mundo de hombres. Por el otro, Manuel Ojeda, el caballero de la actuación, poseedor de una presencia magnética y una voz que dominaba los escenarios. Entre ellos, un abismo de silencio, una botella de vino vacía y un arrepentimiento que llegó cuando el tiempo ya había dictado su sentencia inapelable. Sin más, ¡comenzamos! En la efervescencia de la época de oro, Socorro Avelar era una fuerza de la naturaleza. Su talento era innegable, capaz de transmitir la frialdad y la dureza en un parpadeo. Sin embargo, detrás de las cámaras, una sombra acechaba sus pasos. El alcoholismo, ese monstruo silencioso que se disfraza de alivio en las largas noches de bohemia, comenzó a reclamar su espacio. En medio de esa vorágine de éxito y autodestrucción, nació un niño. Manuel vino al mundo en un momento donde la vida de Socorro era un torbellino fuera de control. La dependencia al alcohol no solo nublaba su juicio, sino que devoraba sus recursos y su capacidad de cuidar de aquel pequeño ser que dependía eternamente de ella. La desesperación, alimentada por la niebla del vicio, la llevó a tomar la decisión más dolorosa que una madre puede enfrentar: entregar a su hijo a cambio de una botella. En un acto que ella misma consideró de salvación, pero el que el destino marcaría como abandono, el niño fue entregado a otras manos, alejándolo del caos que reinaba en la vida de la actriz. Aquellos años fueron una espiral descendiente para Socorro. Mientras su hijo crecía en un entorno ajeno, ella lidiaba con la culpa y la enfermedad de los callejones de la industria. Se dice que en los sets de filmación, a veces se le veía perdida en sus pensamientos, mirando a los niños actores con una melancolía que nadie lograba descifrar. El alcohol era su refugio y su cárcel, pero el espíritu de Avelar era inquebrantable. En un acto de voluntad sobrehumana, decidió enfrentar a sus demonios. Inició un proceso de rehabilitación largo y tortuoso, en una época donde no existía la comprensión moderna sobre las adicciones. Logró lo que pocos consiguen: recuperar la sobriedad y además consolidarse como una de las mentes más brillantes detrás de las cámaras, dirigiendo con una sensibilidad que solo quienes han tocado fondo pueden poseer. Con la mente clara y el corazón reconstruido, el peso de la ausencia de su hijo comenzó a volverse insoportable. Cada éxito profesional, cada premio, cada aplauso se sentía hueco sin la presencia de aquel niño que una vez sostuvo en brazos. Socorro emprendió entonces su búsqueda más importante. Ya no buscaba la gloria del cine, buscaba el perdón. Mientras tanto,
El pequeño Manuel había crecido. El destino, con una ironía habitual, lo llevó por el mismo camino que su madre biológica, sin saber de que él era hijo. El arte comenzó a brotar en él. Se convirtió en Manuel Ojeda, un actor de una presencia física imponente y una capacidad interpretativa que lo posicionó rápidamente como uno de los grandes de su generación. Manuel construyó su identidad sobre la base de su familia adoptiva. Aquellos que lo recibieron cuando no tenía nada. Para él, el pasado era una página en blanco que no necesitaba ser escrita. Cuando finalmente Socorro logró dar con su paradero y decidió tender un puente, se encontró con un hombre hecho y derecho, un actor respetado que había construido su propio imperio sin la guía de aquella mujer que le dio la vida. El encuentro no fue el abrazo redentor que ella imaginaba en sus noches de sobriedad. Socorro llegó con el corazón en la mano, cargando años de explicaciones y disculpas, pero Manuel, con la dignidad y la firmeza que siempre lo caracterizaron, puso un límite infranqueable. Escuchó la historia de la enfermedad, el relato de la desesperación y el arrepentimiento, pero el tiempo había pretificado los sentimientos. El abandono inicial había dejado una cicatriz que no cerraría con una explicación tardía. Lo había cambiado por una botella de vino. Él no buscaba una madre porque ya había aprendido a ser quien era sin ella. Socorro Avelar tuvo que enfrentar la realidad más cruda de la vida. Se puede vencer al vicio y recuperar la carrera, pero hay momentos que, una vez perdidos, no vuelven jamás. A lo largo de las décadas siguientes, ambos compartieron la misma industria. Es probable que se cruzaron en pasillos de televisoras, en entregas de premios o en eventos del gremio. Sin embargo, para Manuel, Socorro era una colega, una figura respetable del cine, pero nada más. Pues, como era de esperarse, el rencor y el saber que lo habían cambiado por una botella de vino, evidentemente, que lo amargó por el resto de su vida. El vínculo de sangre se quedó detenido en aquel día lejano en que su madre, cegada por el alcohol, soltó la mano de su hijo para siempre. Se dice que Socorro murió, llevando consigo ese peso. Y Manuel continuó su carrera hasta convertirse en una leyenda, incluso para el cine estadounidense, demostrando que a veces el destino es una película de no regreso y no permite segundas tomas. Y aquí viene a dar lugar el famoso y muy mencionado karma de la vida. Aquí se comprueba una vez más que aquel que fue víctima se convirtió en victimario. Muchas gracias y hasta la próxima.